A ver, piensen en esto por un segundo. Una economía sin un banco central que mueva los hilos. Suena locura, ¿no? Pues no es ciencia ficción, pasó de verdad. Y hoy vamos a meternos en esa máquina del tiempo, para ver un experimento económico, uno que de verdad pone en jaque todo lo que damos por sentado sobre el dinero. Y claro, esto nos pone de frente con la gran pregunta, la que va a ser el motor de todo este análisis. ¿De verdad es indispensable tener un banco central? Bueno, para empezar a responderla, primero hay que entender la teoría, ¿no? La idea que se puso a prueba en el mundo real. Esta idea se conoce como banca libre. A ver, imagínense un mercado de monedas, pero a lo grande. Cada banco privado emite su propio dinero, sus propios billetes. No hay nadie arriba, ninguna autoridad central diciendo qué hacer. La idea es que la pura competencia entre los bancos es la que mantiene todo en orden. O sea, ellos mismos, compitiendo, se encargarían de que el dinero fuera estable. Una idea bastante radical, ¿cierto? Para que quede más claro, podemos pensar en el sistema monetario como el control de crucero de un carro. ¿Cuál es su función? Pues ajustar la velocidad del motor, o sea, la cantidad de dinero, a las condiciones del camino, que vendría a ser la economía. Si vas en una subida, necesitas más potencia. Si vas en bajada, menos. La clave es que el viaje sea suave, ¿no? Ni acelerones bruscos, ni frenazos. Un ajuste constante y preciso. Ok, suficiente teoría. Ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se ve todo esto en el mundo real? Vamos al laboratorio de la historia. Nuestro destino, el Chile del siglo XIX. Un lugar y un momento que se convirtieron, casi sin querer, en uno de los campos de prueba más puros que ha existido para esta idea de la banca libre. Y es que la historia monetaria de Chile es como un laboratorio de ensueño para los economistas. ¿Por qué? Porque nos da 3 periodos súper claros para comparar. Primero, la era de la banca libre, el experimento puro. Después, un periodo de control del gobierno. Y finalmente, la era moderna, la del Banco Central, que es la que conocemos hoy. Y a ver, que la era de la banca libre no fue para nada tranquila. Fue una explosión. Para que se tenga una idea de la escala, en solo 12 años, entre 1866 y 1878, el número de sucursales bancarias en el país pasó de ser apenas 4 a 37. 37. Eso nos da una pista del dinamismo y la energía que había en ese momento. Ok, mucho dinamismo, pero ¿cómo medimos cuál de estos sistemas fue realmente mejor? Bueno, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La pregunta del millón es esta. ¿Qué tan bien logró cada sistema, ya sea la banca libre o el Banco Central, ajustar la cantidad de dinero a lo que la economía de verdad necesitaba en cada momento? Y para responderla, los investigadores no se anduvieron con cosas chicas. Usaron modelos estadísticos bien sofisticados para, básicamente, calcular la cantidad de dinero perfecta o ideal que la economía chilena necesitaba año tras año. Tomaron en cuenta todo, el crecimiento, el comercio, para crear esa línea base ideal. Y una vez que tuvieron ese ideal, hicieron lo lógico. Compararon la realidad de cada época contra ese número perfecto. Y para hacerlo, usaron 2 medidas súper importantes. La primera es la brecha promedio, que básicamente mide la precisión. O sea, en promedio, ¿qué tan lejos se quedaba cada sistema de la meta? La segunda es la varianza, y esta mide la estabilidad. O sea, ¿qué tan salvajes eran los sube y baja de un año para otro? Muy bien, llegó la hora de la verdad. A ver qué dicen los números. Y les adelanto, los resultados son, por decirlo menos, sorprendentes. Primero, hablemos de precisión. ¿Cuál de los 2 sistemas fue mejor para apuntarle a esa cantidad de dinero ideal? ¿Quién tuvo mejor puntería en promedio? Y aquí los datos nos dicen que la era del Banco Central fue un poquito más precisa. El desfase promedio fue del 5%. Y la banca libre, 6.5%. O sea, sí, punto para el Banco Central, pero fue una victoria por la mínima, ¿eh? Muy ajustado. Entonces uno podría pensar, listo, caso cerrado, el Banco Central es mejor. Pero no tan rápido, porque esto no es toda la película, ni de lejos. Ahora es cuando la trama se pone buena. Porque ahora toca hablar de la otra métrica, la estabilidad. Y aquí la historia da un giro de 180 grados. Recuerden, la varianza mide la turbulencia. Bueno, la banca libre tuvo una varianza de 16. Y el Banco Central, prepárense, 130.3. 130. Es más de 8 veces más volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, el Banco Central a lo mejor era un poquito más preciso en promedio. De hecho, el estudio lo dice clarísimo, y cito, el promedio de las diferencias es ligeramente inferior para el Banco Central,
pero la varianza es muy superior. Traducido, se sacrificó un montón de estabilidad para ganar un poquitito de precisión. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Todo esto nos lleva a un debate fundamental, a una elección clave: estabilidad versus precisión. Y aquí está el corazón del asunto. Por un lado, teníamos a la banca libre. Quizá no era el sistema más preciso del mundo, se desviaba un poquito del blanco, pero ofrecía un camino súper estable, predecible. Por otro lado, la era del Banco Central. Un poco más certero en promedio, sí, pero con unas oscilaciones, unos bandazos tremendos. Era mucho menos predecible, más caótico. Y esto nos deja con una pregunta final, que es para pensarla, ¿eh? Para una economía, ¿qué es más valioso? ¿Tener un sistema que en promedio le atina al objetivo, pero que somete a turbulencias y sacudidas constantes? ¿O uno que quizá no es tan perfecto en su puntería, pero que garantiza un viaje mucho más tranquilo y predecible? El experimento chileno no nos da la respuesta final, claro, pero nos obliga a considerar algo crucial, que a lo mejor, en economía, la estabilidad es un tesoro tan valioso, o incluso más, que la precisión.